todo el mundo ROAS, como si fuera la métrica que define el éxito o no de un negocio, cuando realmente el ROAS es una métrica de plataforma. El e-commerce que más crece es el que más puede pagar por un cliente nuevo. Si tú no eres capaz de conseguir esa recurrencia en clientes, estás destinado al fracaso. Ya no es lo que pierdes por la devolución, sino el coste del producto, y es que te está comiendo el margen real. ¿De qué depende una venta? Al final te influyen tantas variables que tú puedes tener controladas ciertas partes en la digital, pero No lo podemos controlar ni con una creatividad, ni con la mejor ficha de producto, ni con la mejor nada de nada. ¿qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido la semana? Ya jueves. Pues bien, muy intensa, la verdad. ¿Y la vuestra qué tal? Intensa pero buena, ¿no? Sí, siempre buena. Siempre buena. Hoy hay after work. Una cervecita yo creo que hoy jueves para ver cómo, para liberar un poco la semana bien. Estamos con Antonio de lanzamiento, de uno de nuestros clientes, que bueno, tú estás también implicado, así que cuéntanos un poco cómo está yendo. Pues acaba de empezar y a tope, un montón de leads entrando a saco, buen CPL y con colaboraciones con otros podcasts, así que yo creo que tiene buena pinta. Con Sí, este sí. podcast no. Todavía no. No tenemos tanto caché todavía, ¿eh? Bueno, pero llegará. Eso es algo interesante, tío, que me parece súper curioso que en un lanzamiento no nos apoyemos solamente en captación interna, sino que podamos apoyarnos de otros canales, ¿no? Sí, total. O sea, podcast y otro tipo de afiliados, la verdad que funciona bastante bien. Antonio lo suele trabajar y la verdad que bastante guay. ¿Qué tal Qué bueno. funcionan los anuncios de fragmentos de podcast? Pues, a ver, depende del podcast. Obvio, claro. Pero Bueno, la verdad que bastante bien, porque como es contenido así más orgánico y tal, la gente no lo ve como un anuncio y a correr. buen CPL. Qué bueno. Buen CPL. Y buena tasa de conversión, ¿sabes? Sí, aparte porque yo creo que suelen ser vídeos muy enfocados en el problema-solución, se cortan muy bien y que van directamente al público al que va dirigido. O sea Sí, que sí, si sí. se hace un buen podcast y se sacan buenos fragmentos, son Top. anuncios ganadores. Sí, total. Lo malo es que no se suelen poder reutilizar para otros lanzamientos, pero bueno, esa parte ahí está más limitante. Ahí está el trabajo de estrategia, de planificación creativa Total. y de llevarlo todo al día. Pero bueno, yo creo que deberíamos de hablar no de lanzamiento, sino de otra cosa, ¿no? Creo que hoy tenemos un tema bastante interesante de e-commerce, ¿no? Algo de KPIs he escuchado antes, ¿puede ser? ¿Os gusta el e-commerce? ¿Qué preferís? ¿Qué prefieres? A ver, yo creo que el modelo de lanzamiento y el modelo e-commerce son bastante similares, pero cambian el que al final el lanzamiento depende de la frecuencia, pues solamente un one shot y ya, y el e-commerce suele ser muy always on, pero si tienes, por ejemplo, los clientes que llevamos nosotros de lanzamiento es muy intensivo a lo largo del año. Entonces es como si tuviera un Black Friday cada 15 Sí. días. Total. Pero creo que me quedo con e-commerce. ¿Y tú, Sergio? Tengo ahí mi dilema, ¿eh? O sea, entre lead gen e e-commerce. Es cierto que, hablando de lead gen, si hablamos de captar leads de cliente final o para B2B, evidentemente me quedo con lo que es captar leads de cliente final, o ese de infoproductos o algo así. Porque yo creo que se puede llegar a asemejar un poquito más al e-commerce en cuanto a cosas que puedes hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que yo tengo una especial debilidad también por el e-commerce. Aparte que algo que cuando hacemos propuestas lo vemos mucho, que de hecho yo creo que deberíamos de hablar, que son esos KPI que hay ocultos a la hora de trabajar un e-commerce, de, oye, ¿por qué el fundador de este e-commerce o este CMO se centra solamente en facturación y ROAS? Cuando hay ROAS. muchísimas otras cosas que a lo mejor el punto de un lanzamiento no lo tiene. Tú en un lanzamiento te fijas solamente en vamos a CPL puro, para luego con un porcentaje de cierre tener X alumnos o X ventas, etc. Entonces, modelo e-commerce guay porque es más intensivo en KPI, más intensivo en largo plazo. Tío, ¿vosotros no notáis que a nivel de e-commerce, con clientes nuestros, de otros sitios, en redes sociales, todo el mundo ROAS, todo el mundo hablando de ROAS como si fuera la métrica que define el éxito o no de un negocio, cuando realmente el ROAS es una métrica de plataforma. De hecho, es que hay muchas métricas que se olvidan a la hora de crecer y muchos e-commerce, cuando empiezan a escalar, tienen ese problema porque tienen muy controlado que la parte de ROAS, parte de facturación muy bien, pero hay otros KPI muy importantes, de los cuales pues nunca se habla y que evidentemente no solo influyen a nivel de facturación, influyen a nivel de tesorería, influyen a nivel de logística, es decir, influyen en bastantes áreas, digamos, del e-commerce que si no las tienes controladas, pues es imposible escalar.
Entonces, Totalmente. Eso a nivel de presente y a nivel de escalabilidad. Es decir, yo para mí hay una cosa que se me quedó marcada de un podcast que escuché, que es el e-commerce que más crece, el que más puede pagar por un cliente nuevo. Total. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente tienes que tener controlador, recurrencia, lifetime value, etc. Pero si tú eres capaz de llevarte al cliente versus a tu competencia y tienes un buen trabajo posterior, la escalabilidad es infinita realmente. Es decir, tú sabiendo lo que te cuesta un cliente y sabiendo que puedes pagar por él, que tienes tesorería, obviamente, porque eso es súper importante. Tú no puedes pagar un por dos de tu CAC si no tienes dinero en el banco para poder afrontarlo. Hablamos de un negocio maduro que tenga buena caja para la hora de adquisición. Pero creo que eso es clave a la hora de escalar, el poder pagar más que tu competidor, porque si no, se lo lleva él y te roba cuota de Lo mercado. pierdes totalmente. Hombre, ahí tienes que tener en cuenta o muy bien definido cuánto puedes pagar por ese cliente y cuándo vas a poder rentabilizarlo o si lo vas a poder rentabilizar, porque hay negocios e-commerce con muy poca recurrencia y otros con mucha recurrencia. Si tú no eres capaz de conseguir esa recurrencia en clientes, estás destinado al fracaso. Por eso, a mí me gusta mucho trabajar con una métrica que la verdad que lo escucho poco dentro del mundo, que es que el margen de contribución, que ya nos olvidamos toda esa parte de ROAS y nos centramos en cuánto queda limpio después de quitar costes variables. Pues quitamos envíos, quitamos packaging, quitamos anuncios y vemos cuánto queda después de todo eso. Y con eso ves un poco si realmente estás ganando pasta. ¿Y no pensáis que muchos e-commerce no tienen controlado eso, sobre todo desde el inicio? Porque al final, si tú lo tienes planteado desde el inicio, está genial, pero a medida que creces, a medida que vas metiendo productos, a medida que el bicho se hace más grande, es un problema, porque tienes que reajustar absolutamente un montón de KPIs que hasta entonces no lo tienes controlado. Total. Sé lo que hablaba al principio, que mucha gente se marca como un ROAS objetivo y se piensa que todo está en base al ROAS, pero empiezas a desgranar métricas, costes y demás y te pensabas que estás siendo rentable, que estabas escalando y a lo mejor tenías un pufo por otros lados que te estaba quebrando el negocio. Pero porque normalmente la gente calcula el ROA en base al margen de beneficio de producto solamente. Pero, ostras, hay muchas cosas como logística, las devoluciones no se tienen en cuenta. El packaging, el coste del partner que te lleva a la publicidad, el coste de plataforma, el coste de Shopify, el coste de X. Entonces, ese margen que tú comentas de contribución para mí es clave porque eso va a ser lo que te permita saber cuánto puedes pagar máximo por un cliente. Y ojo, habrá veces que puedas pagar más o menos, pero que puedas, como tú bien has comentado, saber cuándo lo vas a rentabilizar. Porque, no sé vosotros, pero yo creo que poco e-commerce hoy día con los costes publicitarios que tenemos son capaces de tener un margen de beneficio positivo en la primera compra. No sé Desde cómo lo veis luego. vosotros. Y de ahí sale la métrica del CAC Payback, que es una de las métricas que muy poca gente tiene controlada en su negocio, que es a partir de qué día o qué meses recuperas esa inversión en haber captado ese nuevo cliente. De hecho, eso va muy relacionado con el margen de contribución, porque eso al final lo que hace es dividir el CAC de marketing, ¿vale? Entre el margen de contribución. O sea que al final es lo que comentaba antes, que ahí tienes la variable del margen de contribución bien calculado, la tesorería que tienes tú para decir cuánto puedo pagar por el CAC y dos, ¿tengo dinero en la caja para afrontar las ventas que me van a ir? Porque al final el CAC Payback lo que te dice es, con el CAC que tú tienes y tu margen de contribución, cada cliente, si lo mantiene en ese CAC, por ejemplo, en 40 euros, va a recuperar la inversión hecha en marketing a partir de la cuarta compra. Entonces, ahí entra mucho en juego la recurrencia. Porque si tú no tienes un buen embudo y un buen sistema de recurrencia y lifetime value, el CAC Payback no sirve, desde luego. Además de que cualquier negocio que no tenga eso no es capaz de escalar. No, y está destinado al fracaso porque nada más que pierdes dinero si no A, tienes un sistema de recurrencia. a no ser que sea un monoproducto que tenga muchísimo margen de beneficio y que tenga una adquisición brutal a nivel de mercado y no tengas competidores, yo creo que cualquier negocio que necesita escalar busca eso, ¿no? Que su base de datos sea su mayor activo. Totalmente. Y además, como toda métrica, hay que tenerla visualizada para poder tomar decisiones correctas. ¿Cómo lo plantearíais vosotros eso en un Looker? Una de las formas que haría, ¿vale? Una de dos, o tienes bien calculado ese margen de contribución por producto, ¿vale? Y luego también puede ser por categoría que tenga el mismo margen de contribución, ¿vale? Es decir, si yo sé que toda la categoría de zapatos tiene el mismo margen de contribución porque a lo mejor los costes son los mismos,
¿vale? Yo puedo hacer visualización de datos en función de la categoría y su CAC medio o su CAC por producto. Es decir, nosotros somos capaces de conseguir el CAC de un producto en sí a nivel de marketing. Entonces, si yo tengo calculado, que eso es cierto que es mucho trabajo de análisis con el dueño del e-commerce, de ese margen de contribución, tengo los CAC porque tengo la integración de las plataformas publicitarias. Si yo tengo esa vinculación hecha con Hashpot, con Clavillo, Omnisend, Connective, de sacar en base a la recurrencia el CAC Payback y a partir de cuando empiezo a ganar dinero. Entonces te sale el punto de, ostras, la primera compra a lo mejor tengo un CAC negativo, pero la segunda que se ha producido tengo tal, porque se ha sumado una recurrencia esta y así. De hecho, hablando de compras, hay una métrica también muy importante que por lo general en marketing digital no se tiene en cuenta, pero son las devoluciones. Y ahí eso es casi para mí una métrica de negocio en cualquier tienda online que tienes que tener controlada, no solo para la reputación de tu marca, sino si tú trabajas con proveedores de productos y no tienes esa tasa de devolución, bien por categoría o bien por SKU, pues evidentemente o tienes un problema con el proveedor o tienes que poner solución a ese SKU o a ese producto en concreto. Totalmente de acuerdo. Para mí, las devoluciones o las tasas de devolución creo que es el gran tapado del e-commerce. Que los e-commerce así más pequeñitos o medios que estén facturando 1 millón no lo suele tener en cuenta. Hasta que te pones a analizar de, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque estoy facturando más que el año pasado, pero estoy ganando menos. Pues es uno de las claves, seguro, por la que te está lastrando el negocio. Porque ya no es la devolución, lo que pierdes por la devolución, sino el coste del producto, y es que te está comiendo el margen real. De hecho, es que las devoluciones al final, lo normal es que cuando tú tienes un e-commerce, que sobre todo tienes productos con tallas y demás, lo normal es que las devoluciones crezcan a medida que aumenta la facturación. Ahora bien, lo que tienes que tener controlado es ese ratio de que no te aumenten más las devoluciones porcentualmente Claro, de lo que está subiendo la facturación, porque si no tienes un problema. Es decir, al final sí puedes estar facturando más, pero también los costes que te supone lo que es la devolución, y ya no hablemos de si son productos luego que te devuelven y no están en buen estado para volver a reutilizarlos, pues todo eso te va a ir comiendo margen. Desde Claro, luego. si te mantienen un 30%, 20% anualmente mientras crece, ok, porque al final mantienes, pero es lo que tú dices, si estás creciendo en devolución, a lo mejor no es solamente un problema de negocio, sino de producto. O de logística incluso. O de logística, efectivamente, hay que analizar muy bien eso. Pero ya no solo a nivel de macro de negocio, que también, que obviamente es clave, sino a la hora de optimizar una plataforma publicitaria. Es decir, tú puedes tener una facturación en Google Ads, TikTok o Meta de X, ¿vale? Y un ROAS asociado al tal, que luego lo saca a POAS. Pero es que si tú no tienes en cuenta las devoluciones, que eso realmente hay integraciones directas vía server-side que se hacen, lo que te permite es decir, oye, no estoy haciendo 100.000 euros al mes, estoy haciendo 100.000 menos las devoluciones y el ROAS no es 10, es 8 y el POAS no es 3, es 2,5. ¿Sabes? Para que también en los píxeles y los cerebros de las plataformas publicitarias sepan a lo que están optimizando. Y no puedas apretarle más de la cuenta, porque dices, ostras, tengo muy buen ROAS, pero estoy teniendo en cuenta la devolución a la hora de calcular las métricas de negocio a nivel de adquisición. Totalmente de acuerdo. O sea, en general, no sé lo que os encontréis vosotros a la hora de las propuestas o cómo suelen venir los clientes, pero yo me encuentro mucho de eso, tanto de dueños de e-commerce como de gestores o consultores de e-commerce que están como centrados en el ROAS y se olvidan de todas estas cosas que haciendo pequeños ajustes, el ROAS automáticamente te va a mejorar. ¿Qué otras métricas diríais vosotros que no se tienen en cuenta y sobre todo que impactan directamente en el P&L de cualquier e-commerce? Yo tengo una clave, pero bueno, te dejo a ti primero, que a lo mejor no es tanto de un KPI de negocio puro, pero tiene que ver con el funnel. No la suelo traquear, pero sí me parece importante que sobre todo los clientes más pequeños o que están empezando la tengan en cuenta. Y son los días que pasan desde que tú pagas o haces la compra de tu producto hasta que se vende y recibes ese dinero para poder financiarte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nos hemos encontrado muchas veces que clientes hacen una compra de producto, se quedan totalmente sin cash flow y no pueden pagar anuncios, no pueden pagar agencias, no pueden pagar nada. Con una compra que a lo mejor ni siquiera la han recibido y tampoco la pueden vender. Y eso es motivo incluso de quiebra.
Muerte por éxito, ¿no? Bueno, no llegan ni a eso, pero total, porque se luego mueren en el camino por querer escalar y no ser previsores. podría ser una posible muerte de éxito porque al final si tú compras 200 y no tienes, pero bueno, terminas vendiendo 200, pero luego quieres escalar a 400, pero tampoco tienes dinero, nunca entras en esa rueda en la que nunca tienes financiación para invertir en marketing. Entonces Que tienes muy la buen parte producto, pero financiera, lo tienes en la esquina. la parte financiera, yo creo que es la gran también olvidada dentro de muchos e-commerce. Se centran en anuncios, hacer anuncios, invertir, pero todo este control financiero dentro de los e-commerce está como súper olvidado. Muchas veces la caja define el éxito o la muerte de un negocio. Y es que es súper importante porque tienes que tener caja. Si no tienes caja, puedes estar muy jodido. A no ser que tengas financiación, evidentemente, y puedas soportar todos esos pagos que tienes que hacer y demás. Pero evidentemente si no tienes y hablando sobre todo de e-commerce a la hora de escalar, como no tengas un buen flujo de entrada de dinero y aparte gestiones bien lo que son las salidas de ese dinero en la compra de mercancías y demás, pues puedes tener un serio problema. Total. ¿Y tu métrica? No, la mía va sobre todo enfocada en el funnel de un e-commerce, que al final, y lo comentaba antes con un compañero, que muchos de los e-commerce se centran solamente en tasa de conversión, pero hay pasos previos que hay que tener muy en cuenta que afectan directamente a la P&L y afectan directamente a la facturación directa. Yo qué sé, te hablo de una tasa de Astucar. Parece una tontería, pero cambiar de un 6 a un 8 te repercute directamente en la facturación de tu negocio. Totalmente. Solamente haciendo que la ficha de producto o la marca sea lo suficientemente confiable como para que una persona añada al carrito y pase al siguiente paso. Obviamente, esto teniendo en cuenta que los siguientes pasos se mantengan igual, ¿vale? Si yo incremento la tasa de conversión de Astucar, pero la de checkout disminuye, me quedo a cero. Pero si tengo una tasa de conversión web final del 2%, la tasa de checkout de X y subo un 20% la de Astucar, ya estoy haciendo que más gente pase. ¿Vale? Solamente con ese incremento Sí, no quedarse de solo en la la parte de conversión. final del funnel de la tasa de conversión de compra, sino los pasos previos. De ver Claro, producto, de carrito, de iniciar pago. es que eso, lo que te puedes encontrar en cualquier red o la posible preocupación de un e-commerce manager es la tasa de conversión es muy baja, o las creatividades son malas, o las campañas no funcionan, o la web no funciona, hay que cambiarla. No, perdona, a lo mejor es un problema de cualificación de la audiencia, es un problema de a cuánto estás comprando el tráfico, ¿vale? Parece una tontería, pero el precio al que tú compras el tráfico, ¿vale? Determina la calidad de ese tráfico también. Es decir, esto es como todo. Si compras barato, tendrás lo equivalente a barato. Si compras caro, tendrás a lo mejor un usuario más premium que cuando entre a tu sitio web sea capaz de entrar a mayor tasa de conversión. Entonces eso, optimización de la calidad del tráfico en esa PDP, ¿vale? Y luego la reducción de fricciones, objeciones, que el producto cumpla con las expectativas, sobre todo un punto muy importante indicar claramente el tema de envíos, de previsión de envíos, etc. Que nadie se lleve un susto. De hecho, hay una variable muy importante que afecta mucho en el paso de Astucar a compra, que muchas veces lo olvidamos, y es el precio que tiene la competencia. ¿Cuántas veces habéis añadido vosotros un producto al carrito y lo habéis dejado ahí porque luego lo habéis comprado en otro sitio que os ha salido más barato? Totalmente. Cientos de veces. Y es que eso muchas veces los clientes no lo tienen en cuenta de por qué hacen carritos y no compran. Hay que muchas veces ponerse las gafas de usuario y decir, vaya, cuando tú vas a comprar, a lo mejor algo que está súper calentado y lo quieres comprar, pues aún así, dices, no, espérate, voy a ver si tengo dinero en la tarjeta, voy a ver si en otro sitio justo está unos céntimos barato. Ah, pero ¿cuándo me va a llegar? Hay un montón de fricciones que si no están bien resueltas, pierden la venta. Pero que eso hay muchos e-commerce que por suerte tienen muchos carritos y no avanzan, ¿vale? Pero hay otros tantos que dices, ostras, ¿por qué tengo tanto tráfico? Y no solamente que la tasa de conversión sea poquita, sino porque tengo tráfico y la gente no añade al carrito. Si están entrando por una búsqueda de demanda, si los anuncios tienen muy buen CTR y solucionan mucho el problema solución, ¿por qué la gente entra y no compra? Y ahí puede tener muy en cuenta el tema del precio. El otro día hablaba con un conocido que está en la parte más tech, digamos, de la Publi. Y claro, yo le comentaba un poco a lo que nos dedicábamos y lo que hacíamos y demás, y que nosotros estábamos en la parte oscura de la historia, que es la parte de performance. Y decía, joder, me parece lo más complicado, dice, porque claro, él está en la parte de branding con temas de algoritmos y demás.
Dice, es imposible trabajar con los de performance porque ¿de qué depende una venta? Al final te influyen tantas variables que, vale, tú puedes tener controladas ciertas partes en la digital, pero influyen tantísimas variables que no puedes controlar para hacer una algoritmia que te permita mejorar tal, que es muy complicado. Total, total. Totalmente, o sea, al final es que los puntos de contacto que puede llegar a tener el usuario y qué le está pasando por la cabeza en ese momento, no lo podemos controlar ni con una creatividad, ni con la mejor estructura de campaña, ni con la mejor ficha de producto, ni con la mejor nada de nada de nada. Entonces al final yo creo que es clave eso, el saber entender cómo se comporta tu cliente potencial o que tiene en la cabeza, ¿vale? Y ponerle el producto con las características idóneas y con todo súper claro. Pero al final pasa eso, que hay tantísimas métricas posteriores a la hora de escalar un e-commerce que no tienen que ver con esa creatividad o con esa PDP, que es lo que comentábamos antes. Pues nada, chicos, ya sabéis, en las próximas propuestas de e-commerce, hace que los clientes tengan check todas estas métricas, si no, no entran. A mí si ahora mismo me impacta con una creatividad de cerveza, convierto, ¿eh? ¿Sí? ¿Y de billar? De billar no soy muy buena al billar, pero con una de dardos igual sí. Sí, pues vamos a por ellas, ¿no? Vamos a por ellas.